Esta noche les voy a enviar las diapositivas de este primer tema de legal, para que las tengan y puedan ir leyendo y repasando. Y las revisen por si tienen alguna duda, entonces podamos aclarar después. Dos minutos más y vamos a empezar. ¿Y cuántos alumnos son aproximadamente en el curso de ustedes? Porque yo debo tener unos, a ver cuántos tengo. 67, unos 70 aproximadamente, ¿no? Más o menos, doctor, porque en Salud Pública 3 aproximadamente en práctica fueron 112 estudiantes, pero obviamente no todos llevan la materia. Ah, ya. 112 estudiantes ya da para... Con 112 estudiantes en una asignatura se debería ya crear un paralelo. Porque es un número bastante grande ya para poder enseñarles. Bueno, ya estamos, ya hemos esperado 5 minutos más de la hora y como no voy a llamar lista, voy a sacar una foto a la pantalla para que tenga yo y las compute en la lista que ahora tengo provisionalmente. Tengo 4 pantallas. Y 4. Por favor, les voy a pedir que mientras estamos desarrollando la clase, mantengan todos su micrófono apagado. Y si desean realizar alguna pregunta, entonces pueden activar el icono que está en la parte inferior donde dice reacciones y levantar la mano, o en su defecto, si no lo pueden hacer, entonces me interrumpen, no hay problema. Es mejor que hagamos la pregunta en el transcurso que se está desarrollando la clase, porque si decimos vamos a preguntar después, o tendríamos que registrar la pregunta para no olvidarnos, o quizá ya no nos va a parecer pertinente la pregunta, entonces no hay problema. Lo que sí les voy a pedir es que las preguntas deben ser relacionadas con lo que estamos haciendo, ¿no? Con lo que estamos avanzando, con lo que estamos aprendiendo. A veces hay algunas preguntas que no son las adecuadas para el tema que se está realizando y hace que nos desviemos demasiado, pero mi obligación es tratar de disolver todas las dudas que ustedes tengan. Voy a compartir pantalla. Vamos a iniciar el primer tema de la asignatura de medicina legal, donde vamos a aprender
¿qué es la medicina legal? Entonces, este primer tema es una introducción a la medicina legal. Me gustaría conocer algún concepto, alguna idea que ustedes tengan sobre medicina legal. Todas las participaciones que ustedes realicen en clase, las voy a ir registrando, de manera que yo voy a tener un registro de los alumnos que participan, ¿no? Y se considera como participación, obviamente, para que va a ir reflejada en su calificación. Las preguntas que se hacen, las respuestas que se realizan, cualquier participación que realicen en la clase. Y antes de que se me olvide, también cuando se cumpla el tiempo de los 45 minutos que tenemos en el Zoom, vamos a volver a ingresar con el mismo link inmediatamente, por favor, para no retrasar. Entonces, vuelvo ahora y al tema y le pregunto a alguno de ustedes, ¿qué será medicina legal para ustedes? ¿Qué entienden ahora por medicina legal? ¿Puede hablar, doctor? Adelante. Porque yo entiendo la medicina legal es como si fuera una rama que está encargada de los problemas médicos, problemas médicos quirúrgicos y la parte más que todo de la ciencia jurídica y sociales, más que todo del derecho penal. Ya, muy bien. ¿Quién me habló? Wagner Celestino. Ya, gracias, Celestino. ¿Alguien más? Doctor, buenos días. Buen día. Aquí, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es una disciplina, ¿no? Donde engloba tanto a la parte de derecho con la medicina. Entonces, sería algo como decir que está en contacto entre la rama del derecho y la medicina. Ya, muy bien. ¿Quién es? Lilian Aguilar. Una participación más de alguno de ustedes, por favor. La última. Doctor, Adelante. para mí la medicina legal es la especialidad médica que se encarga del estudio de algunos fenómenos psicobiológicos Ya. que van relacionados a un derecho. Muy bien, Roberto. ¿Qué entiende usted por fenómenos psicobiológicos? Psicobiológico se refiere al estudio de un cuerpo, Ya, muy bien. Gracias, Roberto. Entonces, me gustaría conocer el concepto que ustedes tienen sobre salud. ¿Qué es salud? Adelante, algún participante. Doctor, ¿me Sí, escucha? adelante. Bueno, el concepto que es el que se nos viene inculcando desde primero y un poco antes es el que viene de la OMS, que es el completo bienestar físico, integral y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Es decir, que la persona tiene que estar bien hablando físicamente, tanto como socialmente. Eso incluye tanto su psique, que esté en un buen estado de mente y también que tenga y goce de buena salud. No como antes que solo se creía que si no estás enfermo, estás sano. Ahora ya se involucra lo que es el tema mental. Muy bien. ¿Quién me habló? Edward González. Ya, entonces, completo bienestar físico, psicológico y social. Eso es lo que buscamos nosotros con la práctica de la medicina, ¿no? Muy bien, iniciaremos entonces. Vamos a ver las definiciones que varios médicos legales han vertido para que nosotros podamos comprender
cabalmente qué es la medicina legal. Nos basamos, como en la clase inaugural les había indicado, en la normativa y los protocolos de actuación de nuestro país, pero también utilizamos conceptos de otras escuelas internacionales, ¿no? Por ejemplo, la escuela mexicana está participando mucho en nuestro país en lo que se refiere a la práctica de la medicina legal. También tenemos algunos conceptos de la escuela colombiana y algunos conceptos que nos da la escuela chilena. Pero en un primer término nos basamos también en los conceptos de los mexicanos, que son un pilar fundamental en medicina legal, ¿no? Como que hay muchas becas, queridos alumnos, para realizar la especialidad de medicina legal en México, ¿no? En la Universidad de México, que es una preparación excelente, y quizá alguno que decida realizar la especialidad en esta área, entonces podría optar por acceder a una de las becas con el convenio que tiene México con nuestro país. Les puedo orientar en esa situación una vez que terminen su internado, para que, bueno, vayamos teniendo mayor calidad de profesionales aquí en nuestro país y en nuestro departamento. Veamos la definición. Es una rama de la medicina que se encarga de aplicar los conocimientos médicos para las necesidades de la ley y la justicia. Entonces, en base a la medicina legal, el personal, especialmente personal médico, va a orientar a los administradores de justicia sobre los actos ilícitos que podían haberse realizado, sobre, por ejemplo, actos de violencia física, identificar las lesiones producidas por la violencia física, identificar las lesiones que muestran que se ha producido violencia sexual, orientar a los administradores de justicia, los fiscales, los jueces, sobre el acto o sobre el posible acto ilícito que se ha realizado. Es el engranaje que permite proveer el ordenamiento jurídico de una sociedad, del sustrato biológico en que pueda sustentarse. ¿Quién hace este tipo de orientación, este tipo de información? Lo hace el médico forense. Entonces, el encargado, el correcto o responsable de realizar un informe, o más específicamente un dictamen de un acto que se ha realizado en una víctima, es el médico forense. Este médico forense va a auxiliar a los jueces en los tribunales, en la administración de justicia. Este médico forense es el que los va a orientar, va a determinar el origen de las lesiones sufridas por un herido, las lesiones sufridas por la víctima, y también va a identificar la causa de la muerte mediante el examen de un cadáver, ¿no? Mediante una autopsia médico-legal. Pero cuando no hay médico forense, ¿qué dice la ley? Tenemos muy pocos especialistas en medicina legal. Entonces, varias regiones de nuestro país carecen de la actuación de un especialista. Y la ley dice que desempeñará esas funciones solicitadas
por la fiscalía el profesional que tenga mayor pericia en el área. Entonces, ¿quién es el profesional que tiene mayor pericia en la medicina legal? Son los médicos generales. También, obviamente, los médicos especialistas, ¿no? Dependiendo del área que se solicite. Es aconsejable que un ginecólogo atienda o evalúe lesiones producidas por violencia sexual, en una violación, por ejemplo. Un proctólogo podría identificar lesiones producidas también por violencia sexual, donde se ha producido un desgarre a nivel anal. Pero el hecho de que el profesional sea médico general no lo va a eximir de la responsabilidad de que debe realizar un dictamen o un informe cuando es solicitado. Entonces, queridos alumnos, por ley no podemos negarnos cuando nos solicitan la actuación en medicina legal. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay preguntas hasta aquí? Seguimos. Todos los informes, todos los dictámenes que se realizan para presentarlos a los administradores de justicia están basados en el método científico. Tienen una metodología, ¿no? La metodología es una ciencia basada en la evidencia. Entonces, tenemos que corroborar todo lo que nosotros dictaminamos o informamos en base a evidencias, a pruebas. Esta metodología basada en la evidencia enseña y aplica el método galileico, también se utiliza el método cartesiano, con los cuales se conforma un llamado método pericial, que recomienda no admitir como verdad lo que no sea evidencial o probado. Entonces, no vamos a emitir un dictamen si es que nosotros no tenemos evidencias, pruebas de lo que se ha realizado. Y este informe se lo ordena de lo sencillo a lo más complejo. Y además que se explica todo sin omitir nada. Todo con independencia respecto al problema que ha sido sometido a estudio y o análisis. El fiscal, cuando solicite la actuación de alguno de ustedes, cuando estén, por ejemplo, en la provincia, o también cuando estén aquí en Trinidad ejerciendo la profesión y no tengamos médico forense, porque ahora tenemos 2 médicos forenses. Pero estos médicos forenses atienden a todas las provincias de Trinidad. Y cuando ha sucedido un hecho delictivo, un posible asesinato en la provincia, entonces deben trasladarse y obviamente nuestra ciudad se queda sin médico forense. Y somos nosotros los que vamos a realizar los dictámenes, los informes solicitados. Y el fiscal nos manda una solicitud donde nos pide puntos de pericia. Por ejemplo, si hay una posible violación, entonces el fiscal nos solicita puntos de pericia, identificar si es que ha habido penetración o no en la mujer que ha sido violada, supuestamente violada. Esos términos vamos a utilizarlos casi siempre en el área de medicina legal. Hasta no comprobar lo que estamos estudiando, entonces hablamos de supuestos, posiblemente. Entonces nos pedirá como puntos de pericia
identificar si es que ha habido penetración, si es que hay signos de violencia sexual, que les voy a enseñar a identificar signos de violencia sexual para que ustedes vean si una relación sexual ha sido consensuada o no. Vamos a aprender todo eso, ¿no? A medida que vayamos avanzando. ¿Cuál es el ámbito de actuación de los médicos legistas? Hay una especialidad encargada de esta evaluación, que es la medicina legal y forense. Pero les pregunto ahora a ustedes, ¿quiénes serán los médicos legistas? ¿Los médicos legistas serán solo los especialistas en medicina legal? ¿O seremos todos los que estamos capacitados para realizar un informe? Todos los que hemos adquirido la pericia para realizar un informe. ¿Tienen alguna idea? Los médicos legistas somos todos nosotros cuando hemos terminado nuestro pregrado. Porque en el listado de materias, en el listado de la capacitación que ustedes van a mostrar, cuando terminen de estudiar, ahí va a decir en 5º año de la carrera de medicina, medicina legal. Entonces, esto ya los convierte en... Están capacitados, deben estar capacitados para realizar múltiples diligencias, ¿no? Entre las que se van a destacar, por ejemplo, dictaminar sobre responsabilidad profesional. Es decir, determinar si los médicos actuaron o no con la responsabilidad debida. ¿A qué se referirá este punto? ¿Qué es lo que lo entienden ustedes por este punto? Los médicos estarán con la facultad entonces de evaluar la actuación profesional de otro colega. ¿Cuándo van a realizar eso? Cuando se realice una auditoría médica. ¿Qué es la auditoría médica? Es la evaluación del acto médico. ¿Quiénes realizan el acto médico? ¿Solo los médicos o también el personal de salud? ¿Qué me dicen, jóvenes? Les pregunto de nuevo, ¿el acto médico lo realizará solo el médico o también el personal de salud? Les voy preguntando entonces yo. Ricardo Vargas, ¿qué opina usted sobre eso? ¿El acto médico está realizado solo por el médico o también por el personal de salud? ¿Quiénes son personal de salud, Ricardo? A ver, nómbreme unos cuantos. El personal de salud, doctor, entraría la enfermera, bioquímico, el médico, ya sea médico general o con una especialidad. Muy bien. Entonces, personal de salud son todos los que participan en el acto médico. Y acto médico es, lo voy a registrar antes de que me olvide a Ricardo, porque si no lo registro, me olvido. El acto médico es un término que lo tenemos que modificar, porque no solamente engloba a la acción, al actuar del médico, sino también a la acción de todo el personal de salud, enfermeras, bioquímicos, biotecnólogos, radiólogos, laboratoristas, enfermeras auxiliares, fisioterapeutas,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acto médico, vamos a evaluar también el accionar de la enfermera. Porque dice aquí dictaminar sobre responsabilidad profesional. Puede suceder que la enfermera, en vez de administrar un medicamento que ha sido prescrito por el médico por vía endovenosa, ella administre por vía intramuscular y produzca una, por ejemplo, una alergia, ¿no? O un absceso a ese nivel. Y esta determinación de la responsabilidad profesional se la realiza por medio de auditorías. Ese nombre recibe la evaluación, auditorías médicas. Y las auditorías médicas son internas y son externas. Esta área de la auditoría médica no la hemos tomado en cuenta en las anteriores promociones porque no estaba dentro de la currícula de la universidad, de nuestras universidades de nuestro país. Una vez que yo ingresé a la cátedra de medicina legal, entonces realicé el plan de clases y la malla curricular en base a nuestra universidad, a una de nuestras universidades de nuestro país, de la San Francisco Javier de Chuquisaca. Pero he visto la necesidad de incluir en la capacitación para ustedes, voy a incluir y voy a modificar el plan de clases y el plan anual, donde voy a incluir la capacitación para ustedes sobre auditoría médica interna y externa. Entonces vamos a conocer cómo realizar una auditoría médica interna y externa y cómo debemos actuar nosotros como médicos legistas cuando seamos sometidos o seamos objeto de una auditoría, ya sea interna o externa. Ya vamos a aclarar con mayor detalle cuando llegue el momento del módulo. No hay preguntas, ¿no? Seguimos. El médico legista en el área de la medicina legal también va a determinar las causas, el mecanismo y la manera de la muerte, cuando estas son de origen violento. Entonces, cuando se ha producido la lesión que ha producido la muerte en la víctima, entonces ahí vamos a actuar nosotros determinando qué ha producido la muerte. Esto es lo que nos piden los abogados, los fiscales, los jueces. Causa, mecanismo y manera de la muerte. Nunca nosotros en nuestros dictámenes, en nuestros informes, vamos a poner que el responsable de la muerte fue una u otra persona. Nosotros solo vamos a identificar y vamos a determinar la causa, mecanismo y manera de muerte. También vamos a participar coadyuvando en la procuración de la justicia, auxiliando al juez a resolver dudas derivadas de la actuación de los fenómenos médico-biológicos cuando están presentes, en el caso de que se cometa algún presunto hecho o acto delictivo. Vamos a orientarles que un desgarre a nivel vaginal en una niña de 12 años se ha debido presumiblemente o posiblemente a la introducción del miembro viril de una persona produciendo la violación. O quizá vamos a informar que esos desgarres que se presentan a nivel de la membrana himenial ya son de una data antigua, que no son recientes. Pero eso no va a eximir a la persona que ha realizado la violación
porque podemos encontrar otros signos que nos muestran que el acto sexual no ha sido realizado consensuadamente, ¿no? ¿Paso? También vamos a participar en la investigación criminal. La actuación del médico forense es esencial, pero no solamente la actuación del médico forense, sino la actuación de nosotros como médicos legistas, como médicos que hemos sido capacitados y preparados en la investigación criminal. Por eso tenemos un módulo, un tema que se refiere a la actuación de nosotros como médicos en la escena del hecho. Cómo nos vamos a mover, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer en la escena del hecho, cuando nos llamen a ver un posible acto delictivo, ¿no? Les pongo un ejemplo, cuando vienen a la consulta en el centro de salud donde están trabajando ustedes y le dicen, hemos encontrado a mi primo colgado de una viga del techo. Entonces ustedes tienen que acudir a esa escena del hecho y actuar conjuntamente con la policía. Entonces les voy a preparar y les voy a enseñar cómo deben actuar en esas situaciones, especialmente qué deben hacer y qué no deben hacer para no entorpecer esa investigación criminal. Entonces vamos a acudir, puede ser con el juez o sin el juez, al levantamiento del cadáver después de una muerte sospechosa o de una criminalidad violenta, ¿no? Cuando creemos que la muerte ha sido provocada. En otras palabras, cuando se trata de una muerte violenta. Vamos a examinar y recoger signos externos del lugar de los hechos. Debemos determinar la hora probable de la muerte y en su necesidad realizar la necropsia del cadáver, la autopsia del cadáver. Entonces les voy a dar una tarea, queridos alumnos, para que ustedes estudien. No la van a investigar ni me van a presentar escrita, sino necesito que ustedes aprendan los términos de autopsia, necropsia y exhumación. Les voy a preguntar y les voy a ir calificando para su nota de práctica, ¿ya? Quedamos cuando iniciamos la clase inaugural que 5 puntos les voy a aumentar a su nota de práctica. Porque su nota de práctica es sobre 35 puntos, ¿no es cierto? Entonces, les voy a aumentar 5 puntos de sus participaciones. 5 puntos de las actividades extracurriculares que van a realizar. Y voy a preguntar a unos 3 o quizá 4 estos términos que les acabo de pedir. ¿Ya? Les repito, quiero que investiguen qué es autopsia, necropsia y exhumación para la siguiente clase. Autopsia, necropsia y exhumación. Quiero que lo aprendan, no que me presenten en una hojita o que lo tengan escrito en su cuaderno de apuntes. Quiero que ustedes ya manejen y conozcan esos términos. Tenemos ya menos de un minuto en el Zoom. Se va a cortar la señal y inmediatamente, por favor, volvemos a entrar con el mismo link para continuar con la segunda y última parte de la clase de hoy. Nos vemos dentro de unos minutos.
Vamos a esperar 5 minutos para que terminen de conectarse todos y empezamos nuevamente. Muy bien. Empezaré. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Continuamos entonces con las actividades que vamos a realizar cuando seamos solicitados por la justicia, y no solamente por la justicia, sino en el actuar, en el accionar de nuestro desempeño profesional. Por ejemplo, ustedes ponemos un ejemplo que están trabajando en un centro de salud de aquí de nuestra ciudad, ¿no? Tenemos 26 centros de salud ahora en nuestra ciudad. Ustedes están trabajando ahí y son solicitados cuando ingresan a trabajar en la mañana, porque se acerca la familia, se acerca 2 personas, un varón y una mujer, y le dicen: doctor o doctora, venimos a buscarle porque anoche falleció mi abuelito. Y necesitamos el certificado de defunción para poder iniciar los trámites para proceder al entierro en el cementerio general. Entonces, ustedes van a extender el certificado de defunción. Para eso los voy a preparar también en la parte práctica, cómo llenar el certificado de defunción, cómo deben actuar ustedes cuando evalúan, cuando certifican la muerte o fallecimiento de una persona. Entonces están obligados ustedes a asistir en la acción de la muerte del paciente. Pero vamos a ver qué nos dice la norma y cómo actuamos aquí en la ciudad de Trinidad. No siempre las autoridades
trabajan de acuerdo a normas, pero nosotros vamos a aprender la norma correcta para realizar nuestras actividades como médicos. Y en este caso, como médicos legistas. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver que vamos a recoger, decíamos, o vamos a examinar y vamos a recoger signos externos del lugar de los hechos para determinar la hora probable de la muerte y realizar, si es necesario, la necropsia del cadáver, la autopsia del cadáver, ¿no? Como conocemos nosotros ahora, pero ya vamos a utilizar la siguiente clase el término correcto. Por eso les he pedido que estudien esos tres conceptos. También debemos examinar de forma macroscópica las tres cavidades, craneal, torácica y abdominal, y tomar muestras para su remisión a centros especializados en ciencias forenses, los laboratorios. Tenemos un laboratorio a nivel nacional que es del IDIF. Este laboratorio del IDIF es el encargado, es el que está certificado para realizar el análisis de las muestras que se envía, por ejemplo, en una autopsia de una persona que falleció en un hecho de tránsito. Ahí se debe tomar necesariamente muestras del humor vítreo, del hígado, para ver si la persona estaba bajo el influjo de alcohol o de alguna sustancia tóxica en el momento del accidente, ¿no? No puede ser drogas o sustancias alucinógenas. Y el IDIF es el Instituto de Investigaciones Forenses de nuestro país. Aquí es donde se envían las muestras para su evaluación, para su análisis. Entonces, el IDIF es el Instituto de Investigaciones Forenses. La medicina legal es el puente entre el pensar jurídico y el pensar biológico. Un puente entre la actuación de los abogados, los jueces, los fiscales y el accionar de los médicos, del personal de salud. Entonces, es la aplicación de los conocimientos médicos a los problemas judiciales. Es una rama de la medicina que asesora sobre asuntos biológicos, físicos, químicos o patológicos al Poder Judicial. Nosotros les orientamos, nosotros les abrimos los ojos, les enseñamos a los administradores de justicia sobre el tema que se encuentra en análisis. Hablemos de una violación, hablemos de una violencia física donde un grupo de personas ha propinado una golpiza a una persona y ha fallecido a consecuencia de las lesiones que le han producido por los golpes. Entonces tratamos de identificar quiénes fueron los que han ocasionado las lesiones que han producido la muerte de la persona, de acuerdo a lo que el Poder Judicial nos requiera, ¿no? Y no necesariamente vamos a ser requeridos por la Fiscalía o por los jueces, sino en el ejemplo anterior que les ponía, vamos a ser requeridos por la familia. Por ejemplo, para la emisión de un certificado médico único de defunción. También, ahora la ley ha cambiado. Antes, la evaluación de las supuestas violaciones de la violencia sexual la tenía que hacer el forense sí o sí. ¿Y qué sucede cuando el profesional tarda en realizar
la evaluación, cuando tarda en realizar la toma de muestras y evidencias en un hecho delictivo. Entonces, hay un aforismo en medicina legal que dice, si tardamos mucho, la verdad huye. Entonces, eso quiere decir que debemos realizar la evaluación, la toma de muestras y evidencias lo más antes posible. Y si no hay forense, entonces la víctima tenía que volver cuando esté el forense en ejercicio de funciones. Y las evidencias, las muestras se pierden, se desechan y los agresores, los supuestos agresores, quedan en libertad para continuar realizando ese tipo de acciones. Ahora la ley ha cambiado y faculta y obliga a los médicos generales a realizar la evaluación en violencia sexual, a realizar la evaluación en violencia física. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para realizar esa evaluación y realizar un correcto informe y dictamen de la víctima, ¿no? De las lesiones que hemos observado en la víctima. Y si nos equivocamos, entonces entramos dentro de una figura jurídica ilegal que corresponde a la mala praxis. Y podemos ser sindicados, podemos ser sujetos a un juicio por mala praxis por parte de los familiares o de la víctima, porque si hemos realizado un mal trabajo, una mala evaluación, una mala toma de muestras y evidencias, y los abogados de la defensa desechan, desvirtúan nuestro accionar y se pierden las evidencias para poder sancionar, entonces nos pueden realizar a nosotros un juicio por mala praxis, ¿no? Tal vez tomamos mal las evidencias o almacenamos incorrectamente las evidencias. En vez de almacenar en sobres de papel, almacenamos en sobres de plástico. O rompemos la cadena de custodia. Es muy importante mantener indemne, o sea, sin alteración, la cadena de custodia. Cuando se toman las muestras, la toma de muestras y evidencias, por ejemplo, una violencia sexual, inmediatamente hay que entregar al policía investigador, el que está a cargo del caso. Pero no puede ser, les pongo un ejemplo que muchas veces ha sucedido. El médico realiza la toma de muestras y evidencias, sale del consultorio y el policía no está. Se fue. Por algún otro motivo, se fue. Entonces, las muestras y evidencias que tomó el médico, se las lleva a su domicilio para que estén seguras y en la tarde lo busca al policía y le entrega. Ahí ya se rompió la cadena de custodia y todas las muestras y evidencias ya no tienen valor legal y no se va a poder realizar una sentencia o una identificación legal del supuesto agresor. Ahora, la medicina legal es una disciplina que efectúa el estudio teórico y práctico de los conocimientos médicos necesarios para la resolución de problemas jurídicos, administrativos, canónicos, militares o provisionales. Vamos a actuar en todos estos campos cuando se nos solicite, cuando se solicite nuestra actuación. Veamos la definición conceptual de medicina forense. La medicina forense, también denominada medicina legal o jurisprudencia médica, como dice la escuela mexicana, o medicina judicial, la escuela chilena, es la especialidad de la medicina que engloba toda actividad relacionada con el poder judicial. Va a estudiar los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los tribunales de justicia.
donde actúan como peritos. El médico especialista en el área recibe el nombre de médico legista, del latín legis o forense. Un perito, ¿qué es un perito? Es aquel profesional que tiene mayor conocimiento en un área determinada. Entonces, les repito, queridos alumnos, un perito es aquel profesional, puede ser en salud, puede ser en el área de derecho, puede ser en el área informática. Un perito es aquel profesional que tiene mayor conocimiento en un área determinada, ¿ya? Entonces, todo esto les explico, les solicito que vayan aprendiendo, porque seguramente se les voy a preguntar en la evaluación parcial. El concepto de medicina forense, estamos viendo varios conceptos, varias definiciones. Es el conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho, tanto en la aplicación práctica de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución. Todo en base a un análisis basado en el método científico. Pero les voy a proporcionar un formato de dictamen, un formato para que ustedes puedan, tengan cómo basarse y cómo realizar el examen, el informe, el dictamen de que van a ser solicitados por parte de las autoridades judiciales. Entonces, en base a las normas de nuestro país, ¿no? Todo el accionar está en base a normas y protocolos del Instituto de Investigaciones Forenses de nuestro país y también de normas y protocolos que son emitidos por el Ministerio de Salud. Por ejemplo, hay normas del correcto manejo de la historia clínica, que es emitido por el Ministerio de Salud. La norma para la referencia, la contrarreferencia y la transferencia, emitida por el Ministerio de Salud. En base a esas normas es que ustedes van a realizar la referencia, la contrarreferencia y la transferencia. Tienen que estar bien redactadas, bien llenadas para que después no tengan problemas ustedes. Y la mayoría de nuestros colegas tienen muchas dificultades, muchos problemas al realizar la referencia y contrarreferencia. Es tanta la dificultad que tienen que ahora el CEDES del Beni ha sacado una resolución administrativa donde van a realizar llamadas de atención escrita con memorándum a los profesionales que están llenando mal las boletas de referencia, de transferencia y de contrarreferencia. ¿A qué se refiere eso? Que están llenando mal porque no están poniendo signos, síntomas, no están poniendo, por ejemplo, la presión arterial, el pulso, o no están poniendo diagnósticos, y esas referencias están mal llenadas y muestran una mala calidad de atención. Una mala calidad en el acto médico. Y si hay una mala calidad en el acto médico, entramos dentro de la mala praxis médica, específicamente en la impericia, ¿no? Nosotros tenemos que tener la pericia adecuada para realizar todo el acto médico que debemos realizar. Entonces nos vamos a preparar bien para poder llenar esos formularios, ¿no? La historia de la medicina legal nos dice que hay una legislación en Carolina en 1532 bajo el principio de toda muerte violenta debe ser revisada.
Y hasta ahora continúa este principio. Toda muerte violenta debe ser investigada. Toda muerte violenta debe ser revisada. Debe ser denunciada. A ustedes vinieron los familiares y les piden que llenen el certificado de defunción del abuelito que falleció, según ellos, a las 5 de la mañana, que ya no se lo escuchó moverse ni roncar, por ejemplo, en su cama. Ustedes asisten al domicilio, evalúan y se fijan que hay signos de muerte violenta, por ejemplo, o petequias a nivel del globo ocular, que hay cianosis periférica. Entonces, identifican signos de muerte violenta y paran la evaluación de la persona fallecida e inmediatamente deben denunciar a la Policía Técnica Judicial para que se movilice un equipo de investigadores y asista el médico forense para evaluar la muerte violenta que ustedes están investigando, ¿no? Y si no hay médico forense, ¿qué hacemos, Marinosa Castro? Usted solicita la investigación de la policía llega al domicilio, porque usted tiene que seguir ahí esperando a la policía porque ha identificado signos de muerte violenta, y el policía encargado de la denuncia le dice: doctora Mari, no hay médico forense. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué dice? ¿Qué va a hacer usted de acuerdo a lo que les he ido explicando ahora? Tengo que evaluar, revisar, estudiar para... Muy bien. Para hacer Muy bien, Mari. En otras palabras, usted no se va a excusar. No va a decir: ah, no sé, yo no soy médico forense, yo no soy especialista en medicina legal. No sé qué harán, pero se consiguen un médico forense porque yo hasta aquí nomás llego. No, la ley les dice, les repito, que va a ejercer las funciones de perito en esa área el profesional que tenga mayor pericia en el área. ¿Y quién tiene mayor pericia en esa área? Usted, como médico. No tiene mayor pericia la enfermera, no tiene mayor pericia el bioquímico, el fisioterapeuta, no sé qué otro personal de salud más, el radiólogo. Es usted. Entonces, por eso es que tenemos que prepararnos perfectamente para que podamos actuar en ese momento, ¿no? Ya, muy bien, Mari. Seguimos. Toda muerte violenta debe ser revisada. Entonces, como les dije, les adelanto ya, identificamos signos de muerte violenta, paramos y denunciamos. Como tenemos 2 médicos forenses ahora aquí en Trinidad, al menos el director del IDIF me comentó que ya teníamos 2 médicos forenses, porque yo sabía que tenemos un solo médico forense, una doctora, ¿no? Una forense. Pero me dijeron que había otro más, pero tenemos muy poca deficiencia, no tenemos muchos especialistas en esta área. Tenemos gran cantidad de pediatras, gran cantidad de ginecólogos, tenemos cirujanos, pero nos hace falta médicos forenses, dermatólogos, endocrinólogos, cancerólogos, proctólogos. Entonces ya vayan buscando, ya deberían tener ustedes una idea clara en el nivel de preparación en el que están
sobre qué especialidad van a realizar. Y los que dicen, no, no sé todavía, no me decidí, ya deben decidirse para ir iniciando las actividades, ¿no? Hay muchas becas, queridos alumnos, que solo hay que solicitarlas, ¿no? Yo les había ofrecido las becas a México porque es el mismo idioma de castellano. Pero hay más becas para los que hablan dos idiomas, ¿no? Inglés especialmente. Adelante, Celestino. Doctor, tengo una duda. Un profesional de otra área como los que estudian Derecho, ¿puede especializar? ¿Tiene una especialidad para esa función? ¿Puede hacer él un curso o algo más específico para hacer esa técnica forense? Sí. ¿O solo honestamente un médico? No, no, no. El área de la medicina legal y forense es muy amplia. Y un abogado puede realizar una capacitación con un posgrado, por ejemplo, en auditoría médica. Un abogado puede realizar una maestría, un diplomado en auditoría médica, en redacción de documentos médico-legales, un diplomado en el llenado correcto del certificado de defunción. No necesariamente puede hacer un diplomado, por ejemplo, en lesionología, donde el abogado esté capacitado y preparado para evaluar, identificar y comprender las lesiones que se producen. Por ejemplo, una lesión por golpe de puño en el globo ocular, de acuerdo a la coloración que tenga, de acuerdo a la equimosis que muestre, nos va a dar la data de la lesión. Hace 2 días, hace 7 días, hace 15, hasta 21 días, porque después de 21 días recién desaparecen los signos de la lesión. Entonces pueden hacer, no con la especificidad que la haría un médico forense, pero sí en el área que ellos consideren necesaria, ¿no? Por ejemplo, les repito, en el área de la auditoría médica. Ahora los juicios por mala praxis hacia nosotros como médicos están de moda. ¿Qué está sucediendo en los hospitales, queridos alumnos? Los abogados están entrando a las salas de internación con su bollo de tarjetitas y se acercan donde la embarazada que ha dado a luz o la embarazada que está en proceso de parto o el que ha sido sometido a una cirugía y le dan la tarjetita y le dicen, si tiene algún problema o no le están atendiendo bien, me llama nomás. Y claro, es muy fácil iniciar un juicio, una denuncia por mala praxis. Y nosotros estamos sujetos a este tipo de situaciones, especialmente algunas especialidades más que otras, pero todas están con esa espada de Damocles en la cabeza, ¿no? Para que nosotros podamos vivir tranquilos, ejercer tranquilamente nuestra profesión, es que les voy a preparar durante todo este año para que no cometan errores involuntarios al realizar el acto médico. Y además, cómo van a actuar para evitar esos juicios por supuesta mala praxis. Ya les había explicado en la clase inaugural que pasamos, ¿no? Ninguno de nosotros como médicos se levanta diciendo, hoy voy a hacer mal 2 cesáreas y en el transcurso de esas 2 cesáreas voy a hacer que fallezca el feto dentro del vientre materno. Ninguno de nosotros. Todos nosotros nos acercamos a nuestro trabajo pidiendo siempre la bendición de Dios que nos ilumine para que nosotros no cometamos algún error involuntario que pueda traer consecuencias fatales para nuestros pacientes, ¿no? Bueno, seguimos, queridos alumnos. Adriano y Justiniano en Roma
Antistio, que examina el cuerpo de Julio César. Recuerdan que a Julio César lo asesinaron sus propios contemporáneos, sus propios colegas, y lo mataron a cuchillazos, ¿no? Entonces, él examina el cuerpo de Julio César para identificar la causa de la muerte. Ambrosio Paré, en Francia, en 1575, ya saca un tratado de medicina legal sobre las asfixias, las heridas, sobre el embalsamiento y la identificación y evaluación de la virginidad. Y en el siglo XVII aparece la obra de Pablo Saccia en 1621 de medicina legal, que trata sobre el estupro, la violación, el correcto accionar en los partos, la evaluación de la demencia, y también habla sobre la impotencia sexual, ¿no? En el siglo XVII. Y el primer experto médico legal fue Imhotep en Egipto, 3000 años antes de Cristo. La más alta autoridad judicial del rey Sócer, que en esa época se castigaban los errores profesionales severamente. Ya en esa época había un castigo severo para el profesional que no ejercía su arte con la habilidad y la calidad que todos debemos tener, que todos esperamos realizar cuando actuemos en el acto médico con nuestros pacientes, ¿no? ¿Pasó? En el reinado de Salomón, en Judá, en Israel, del año 961 al 922 antes de Cristo, se presenta un caso médico legal, ¿recuerdan? En que dos mujeres se pelean por la potestad de un niño. Y Salomón, gracias a la sabiduría que le concede Dios, entonces logra actuar correctamente para decidir a quién darle al niño, ¿no? Además está que les cuente la historia de Salomón en este caso, ¿no? La ley de las 12 tablas, el más antiguo código de derecho romano, en el 451 a 450 antes de Cristo, incluye normas acerca de la duración del embarazo, normas acerca de la responsabilidad del enfermo mental. Entonces, algunas veces atribuyen los abogados de la defensa que la persona que el agresor no se encontraba en sus cabales, estaba bajo el influjo de alcohol, de sustancias alucinógenas, o también hablan de una emoción violenta donde, por ejemplo, llega el marido a la casa y encuentra a su esposa con su amante y los mata a los dos. Entonces la defensa dice emoción violenta, que ya se está retirando del código de la Constitución Política del Estado, de las leyes de nuestro país, porque ya no se acepta ese acápite de emoción violenta, ¿no? Me enojé tanto que le ocasioné la muerte a la persona, entonces eso ya no se está aceptando, pero algunas veces los abogados de la defensa utilizan todas las ardides necesarias para salvar a su defendido, ¿no? Entonces ellos, en el juicio oral, donde ustedes van a ser convocados, si es que realizan la evaluación de una muerte violenta o realizan la evaluación de una violencia sexual, por ejemplo, van a ser convocados a un juicio oral donde van a exponer lo que han hecho. Y el abogado de la defensa se va a preparar perfectamente, exhaustivamente en lo que ustedes hicieron para tratar de desvirtuar su informe, para tratar de anular su informe e indicar
que realizaron un informe que no estaba de acuerdo a normas, que no estaba de acuerdo a protocolos de actuación, invalidar el informe, y si invalidan el informe, invalidan las evidencias, las pruebas, y el agresor, el violador, queda en libertad. ¿Y qué es lo que va a hacer después de un tiempo? Va a volver a realizar otra violación a otra persona. Entonces, he ahí la importancia de que nosotros actuemos correctamente al realizar nuestros informes y nuestros dictámenes. Las fuentes más antiguas de la medicina legal se muestran ya en el libro de Moisés, en el Talmud, en los papiros de Cajún, Luxor y de Tebas, en China, en el Shi Yuanlu, que son tratados chinos de los procedimientos determinativos de lesiones mortales o no, cuando una lesión ocasiona lesiones leves, graves o gravísimas en las personas, y de acuerdo a eso se va a realizar el castigo o la sentencia al que ha provocado la lesión, ¿no? Hipócrates y Galeno ya realizan estudios sobre la paternidad y el juramento hipocrático. La paternidad para tratar de identificar quién es el padre de la criatura, del niño, y este juramento hipocrático que todos nosotros realizamos cuando terminamos de estudiar, donde juramos no causar daño a los pacientes. Juramos mantener la confidencialidad de nuestros pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y en base a este juramento hipocrático está la ley 3131 del ejercicio profesional médico, que lo vamos a ver con detalle. En Francia sale la obligatoriedad del testimonio médico en caso de heridas mortales, porque acabamos de hablar de la confidencialidad del paciente, pero también hay situaciones especiales en las que el médico está relegado de esa confidencialidad, donde el médico debe violar o alterar la confidencialidad del paciente. También vamos a ver cuando llegue el momento. En Roma hay estudios, realizan en la antigüedad estudios de psicopatología forense. La inimputabilidad de los menores y los alienados en un estudio al intervalo lúdico. O sea que si es que efectivamente sufre una enfermedad mental y no debe ser castigado, ¿no? Vamos a evaluar, vamos a hablar también sobre eso. Bueno, queridos alumnos, ya nuestro peor enemigo es el tiempo. Y vamos a quedar aquí para continuar en la siguiente clase. Imagino que por el momento, por lo menos durante este primer tema, vamos a realizar clases virtuales para que inmediatamente volvamos a las clases presenciales cuando así nos indiquen, pues, nuestros directivos de nuestra carrera. Estamos en la lucha para tener mejores condiciones de enseñanza y de comodidad para ustedes, especialmente. Nos vemos el día lunes a la misma hora, por favor. Que tengan un buen fin de semana. Y les encargo que vayan repasando lo que les pedí. Ya, estos tres conceptos. Hasta luego. Perdón, antes de irnos, queridos alumnos, tenemos muy poco tiempo, Celestino, tal vez no nos va a alcanzar. Dejaremos esa pregunta para la siguiente clase, por favor. No nos va a alcanzar el tiempo. Tendríamos que habilitar otro Zoom. Lo primero que vamos a hacer es aclarar la duda que tiene. Muchas gracias. Nos vemos el día. Gracias, doctor. Un buen final de semana igual. Gracias.